Bueno, listo. Entonces, ujú, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Listo para el partido de hoy? Listo. Está bien, listo. Ven a ver, le damos para entonces poder después irnos a ver el partidín. Entonces voy a compartir por acá. Ahí me botaron algo acá los muérganos. Esto, dame un segundito. Listo, ya. Es que me botaron los audífonos. Se ponen después a jugar y. Listo. Entonces, ahí puedes ver mi pantalla, ¿cierto? Ahí sí lo expando también. Listo. Bien. Entonces, listo. Este sería el laboratorio número 3. Este está orientado hacia la medición. Va para allá. Pasó con sus rayos láser. Acá. Listo. Entonces, este laboratorio número 3 está orientado hacia la medición. Entonces, ya venimos de dos laboratorios donde en el primero miramos el dato, ¿no? Entonces ya vimos cuál era el dato que nos importa, un poco ya venimos con un precedente de eso. Sin embargo, hoy vamos a mirar, bueno, cómo vamos a medir ese dato. Entonces, ya qué significa medir, porque un dato solito no nos dice nada. O sea, un dato solo nos puede decir cómo está la cosa en un momento en específico. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, hice 150 ventas. Listo, pero si yo contrasto con días anteriores, ¿fue mejor o fue peor? Ah, no, resulta que el día de ayer yo vendí 170 y hoy vendí 150. Entonces, no es bueno, decrecieron las ventas de un día para otro, ¿no? Entonces, el medir es eso, nos permite como ponerlo en el tiempo, ponerle como otra coordenada a todo que es el tiempo y ver cómo se desplaza ese dato en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a definir cuál es el dato y cómo lo vamos a orientar para poderlo medir. Entonces, aquí viene una pregunta importante, es, por ejemplo, en tu proyecto de los libros, ¿cuál es ese número que tú, si te levantas toda la mañana y, por ejemplo, tuvieras la posibilidad de tener una aplicación en tu celular que te dijera cómo está tu negocio, ¿cuál sería ese dato que tú quisieras tener grande y de primero en esa aplicación? Es decir, ¿cuál sería ese dato que tú dices, o ese número que dices, oiga, esto me da tranquilidad o yo sé que hoy tengo que preocuparme, mejor dicho? Entonces, ventas acumuladas hasta la fecha, ¿cierto? Eso, entonces yo cojo desde un punto de origen, puedo decir desde el año pasado, desde el 2025, desde el 2026, enero primero, hasta la fecha, cuánto en acumulado he tenido y le comienzo a hacer seguimiento a eso a lo largo del tiempo. Súper. Ahora vamos a ver si eso como tal es un número que nos va a dar, digamos, como el indicador del éxito del proyecto o del emprendimiento o de, en este caso, pues como la creación de los libros, ¿no? Entonces, normalmente uno tiende a tener, por ejemplo, en redes, un ejemplo muy claro es uno normalmente busca seguidores, ¿no? Entonces uno está, oiga, yo quiero tener más seguidores y estoy detrás de los seguidores, pero los seguidores no son una medida de éxito regularmente que funcione eh, para activar un negocio. Ya vamos a ver por qué, pero por un lado fíjate que es algo muy superficial, es decir, yo puedo tener 2.000 seguidores, pero por ejemplo, cuando yo hago un análisis de mercado, como lo que revisamos la semana pasada, ¿no? Como, venga, ¿quién es este personaje? Este personaje es alguien que me puede comprar, ¿no? O sea, alguien a quien yo le puedo vender mi servicio, mi producto. Pero cuando él se conecta a mi red, ¿será que él es mi público? ¿Está dentro del rango de edad? ¿Es el tipo de población, digamos, que de verdad compra los productos? En el caso de los libros, uno se tiene que preguntar, ¿quién va a comprar mi libro? Sea, ¿cuál es esa persona o cuál es ese tipo ideal de persona que compraría o que, digamos, yo podría llegarle con la venta, ¿no? Entonces, yo puedo tener 2.000 seguidores, pero de ahí, pues, solo unos cuantos van a ser los que van a comprar. Regularmente en todo lo que es marketing y cosas por el estilo, hay una situación de embudo. Es decir, yo
tengo los seguidores y fíjate que los seguidores serían como esa primera parte del embudo, donde yo digo, yo tengo 2000 seguidores. Bueno, listo. ¿Cuántos pertenecen al perfil y cuántos me van a poner atención? Entonces yo hago un anuncio, por ejemplo, en redes, ¿no? Pago un anuncio para llegarle a esa población. Entonces ellos siempre me piden definir a quién. Entonces fíjate que es un primer filtro. Entonces achica el número de esos 2000 seguidores. Resulta que ya solo 300 realmente son los que son posibles compradores. Ahora, la siguiente posición del embudo, pues, ¿qué es lo que se va a preguntar? Se va a preguntar uno es, de esos potenciales clientes, cuando yo ya les escribo, cuando yo ya voy y les hago la venta, ¿cuántos realmente me compran? Ah, 3. Entonces resulta que para eso uno entiende que para una venta yo tengo que hablar con 300 personas. Eso le ayuda a uno, por ejemplo, a programarse cuando va a presentarse en ferias, cuando va a presentarse en lugares donde tenga que presentar su producto. Uno entiende que cuando pasen 300 personas o cada 300 personas que pasen por mi stand, voy a hacer una venta. Y a partir, por ejemplo, de eso, yo ya puedo calcular, venga, me están cobrando 3 millones, 2 millones, 1 millón por poner un stand. ¿Será que yo puedo lograr las ventas? ¿Cuánta gente va al evento? Digamos que 15.000 personas van al evento, ¿sí? De esas 15.000, van a pasar cuántas por mi puesto. Entonces, ¿cuánto alcanzo a llegar yo? De 15.000 necesito llegar al menos a ese, ¿cuál era el ratio que dijimos? De 300 personas, 3 me compran, ¿no? Entonces, por cada 100, 3, ¿sí? Entonces, ahí está, fíjate que el embudo cada vez nos va marcando a nosotros es cuánto es el esfuerzo que yo tengo que dedicar, cuántas son las acciones que yo tengo que dedicar cada día, cada mes, cada semana para llegar a ese público. Entonces, por eso los seguidores normalmente no son una buena medida de éxito porque lo que nos dice es, pues venga, ¿cómo está mi primer filtro? ¿A quién le llamo la atención? ¿Sí? Pero yo necesito saber, ay, mira el mío, corre para allá. ¿Y qué necesito saber yo? Yo necesito saber es con quién logro hacer la venta final, ¿sí? Ese es el que me permite seguir. Entonces, fíjate que tú bien lo mencionabas, yo voy a seguir las ventas acumuladas. Perfecto. Podemos mirar si acumuladas nos permiten entender bien el escenario, porque yo para una empresa normalmente tengo ciertos costos, ¿no? Para imprimir cierta cantidad de libros y poderlos ir a ofrecer, por ejemplo, en una feria, necesito hacer tantas ventas para lograr, digamos, como superar esos costos. Entonces, la idea es uno poder definir eso, ¿sí? Y las ventas son las que realmente me van a decir cuánto presupuesto tengo al mes, a la semana. Entonces, ahí ya vamos a mirar cómo lo vamos a segmentar. Ujú. Sí, 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 claro. Ujú, 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 ujú. Exacto. O sea, fíjate que la idea de estos talleres es verlo uno de forma preventiva. ¿Por qué? Porque uno regularmente se le puede presentar ese tipo de posibilidades en la realidad. Algún día uno conoce a alguien que tiene el contacto que le puede facilitar a uno la entrada, por ejemplo, a un lugar de estos. Y uno llega y, bueno, listo, yo me le mido. Me gasto 1 millón de pesos para pagar la entrada a un evento, pero yo no he mirado si me va a dar o no me va a dar. Entonces, de pronto, termino yo endeudado, termino gastando de más, y eso hace que mi emprendimiento o lo que sea que yo estoy comenzando, pues, te caiga, ¿no? La idea de los datos es eso, fíjate que es prepararnos antes de. Y es parte como de la filosofía también de Scarp, ¿no? Es muy preventivo. Nosotros somos muy educadores y muy preventivos. Esa es un poco la idea. La idea es nosotros prevenir, siempre estar viendo desde antes. Entonces, desde que estoy comenzando, o sea, ya tengo un producto viable. Tú en tu caso tienes tus libros. Listo. Con tus libros
¿cómo ya teniendo ese producto, ahora sí podemos comenzarnos a proyectar? Bueno, listo. Entonces, ¿cuánto cuesta mostrarlo, por ejemplo, en una feria? ¿Sí? Hay ferias virtuales, hay ferias en otros lugares, que es lo que hay que comenzar a llegar, ¿no? Ya tienes el producto, ahora hay que llegar al cliente final. Entonces, ahí está el tema. Entonces, vamos aquí a lo siguiente. Entonces, ¿cómo sabemos que el indicador es el correcto? Fíjate que aquí hay varias cosas y volvamos como con el tema de los seguidores y las ventas. Entonces, lo primero que hay que ver, el primer filtro para yo saber si la métrica o ese dato que yo estoy siguiendo es que yo lo pueda influir, ¿sí? Fíjate que cuando yo miro los seguidores, yo no puedo influir tanto en el seguidor. ¿Por qué? Porque el seguidor puede escoger infinidad de páginas. Posiblemente haya alguien que ofrezca lo mismo que yo en cualquier parte del mundo. Entonces, regularmente, la influencia que tenemos sobre esa persona es más bien media o baja, ¿sí? Para ser media, yo tendría que ser un muy buen publicista, ¿sí? Tener muy buena publicidad que de verdad le llegue a las personas y yo sepa que una gran cantidad de ese público que yo quiero de verdad me va a llamar la atención y ya tengo renombre y ya me conocen, etcétera. Pero mientras tanto, siempre vamos a tener como una capacidad de influencia muy baja en ese cliente. Ujú, sí, ujú, sí, súper. Muy bien, muy bien. De hecho, hagamos el ejercicio con eso. Entonces, miremos si las reseñas son una buena medida de éxito. Entonces, ¿tú qué tanta influencia tienes en las reseñas? Sí, o sea, ¿tú qué tanto puedes influir para que alguien te ponga una reseña? Ujú, 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 ujú. Okey, ujú. Exacto. Entonces, mira que, la capacidad de influencia se pone más baja, es porque depende, o hay como varios intermediarios, o varios procesos intermedios que afectan realmente a la influencia que tú tienes. Tú no puedes llegar y solamente mostrarle, bueno, o sí se puede con alguna estrategia, pero tú no puedes llegar solo y mostrarle esa sinopsis a alguien y ya, ¿sí? No, tienen que acceder al libro, comprarlo para poder. Entonces, habría que mirar estrategias para mostrarlo de otra forma, ¿sí? Pero, pero volviendo al tema, fíjate que si yo me pongo a seguir las reseñas son como la siguiente parte del embudo. Entonces, yo tengo el público al que le estoy llegando, entonces, supongamos tu libro normalmente es para personas que se encargan de administrar equipos, liderar equipos, que necesitan, digamos, tomar decisiones constantemente, entonces cargos muy gerenciales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si ese público está allí, el siguiente filtro es cuántos realmente acceden al producto y cuántos tienen la capacidad de reseñar. Entonces ahí ya el filtro baja. Ahora, de esos, ¿cuántos son clientes que van a seguir comprando? Ese sería ya el último filtro. Entonces yo seguiría, por ejemplo, si nos fuéramos por ese lado de las reseñas, yo me iría más por el lado de, yo evaluaría cuántas reseñas se vuelven realmente ventas, ¿sí? Entonces, ahí está. Fíjate que es un camino un poco diferente al que teníamos antes, porque no son las ventas, sino ahí estamos mirando es cómo a partir del libro y de una sola plataforma que es Amazon, cómo yo hago ventas a partir de la cantidad de reseñas que tengo. Ahora hay que mirar otras plataformas, ¿no? Esas son las reglas de Amazon, pero tú también tienes la capacidad de publicar en otros lados. Entonces,
Exacto, o con Google, por ejemplo, que también tiene formas de autopublicación o cosas por el estilo. Entonces eso. Ahora, em, fíjate que en este momento, donde tú estás en el comienzo del proyecto, entonces, como decíamos, tú ya tienes un producto desarrollado. Ahora lo que hay que hacer es sacarlo, ¿no? Entonces, comenzar a contactar a la gente, conocidos, para ver si van a comprar el libro, ¿sí? Y pues bueno, con las estrategias de ventas, ¿no? Que pues, tiene su maña, ¿no? Yo no soy tan vendedor, tú tienes más experiencia como vendedor, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, como ahí sí hay que usar esas estrategias para llegar a las personas. Ujú, mm. Bueno, eso hay que mirarlo con más datos, precisamente, ¿no? Aquí estamos con los datos, pero creo que regularmente es lo mismo. Es decir, convocar a las personas en la actualidad es de pronto más difícil que antes, ¿no? O sea, antes creo que comprometerse a ciertas cosas era mucho más fácil. Entonces, mm, sí, porque pasa lo mismo. O sea, fíjate que por eso existen cargos como los asesores de marketing, como los SEO, como los community manager que se encargan de llegar a las personas y normalmente pues eso para cualquier emprendimiento, empresa es una inversión. Entonces, no es que sea más fácil, hay que mirar es cuáles son las características del contexto, ¿sí? Los americanos, por ejemplo, a qué tipo de cosas sí les llama la atención, ¿sí? O a qué cosas no. Ujú, muy bien.
muy bien. No, no, está bien. Y fíjate que es un buen ejemplo de cuál sería una métrica de éxito. Y fíjate que todo el mundo puede pensar que es exitoso. Em, en mi industria pasa mucho que yo veía gerentes que llegaban de una reunión donde yo notaba que por ejemplo, la relación con el cliente no estaba muy bien, que el cliente estaba haciéndole presión y un poco como en la intención de arregla esto o me voy. Y, y algunos llegaban de las reuniones, uy, es que logré convencerla de tal cosa, fui exitoso. Y yo salía de la reunión, no, o sea, usted salió de esta reunión con una relación en riesgo. Usted no está evaluando exactamente, o sea, usted no está evaluando con un criterio acertado. Si usted está evaluando, por ejemplo, qué tanto pudo convencer a la otra persona, súper bien, usted puede convencer en todas las reuniones a la gente, pero convencer a las personas no le va a dar resultados positivos. Entonces, en efecto, es un ejemplo muy chévere, porque fíjate que hay personas que sí, y la idea de estos talleres es eso, es que nosotros sepamos escoger cuál es esa métrica. O sea, y fíjate que eso nos permite entender de verdad quién es exitoso y quién no, ¿sí? O cómo estamos llegando a ese éxito o no. Entonces, muy bien. Y ahí lo importante, dale, dale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Igual, igual. Listo, listo. Dale, todo bien. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es ponerlo en contexto, ¿sí? Em, ¿Por qué el contexto es importante? Precisamente porque hay que entender cuál es la métrica, de dónde viene, cuál es la preocupación que está. Y para esto, pues sí hay que tener una referencia. ¿Cuál es la referencia? El tiempo, ¿no? Entonces, yo cómo estoy versus la semana pasada, versus el día anterior, versus el año anterior, para yo poder ver, pues, una trazabilidad de eso. Entonces sí, eso es lo importante del contexto también es poder nosotros hacerle un seguimiento y darle una concordancia a los datos para poder entender patrones, ¿sí? Ver dónde me estoy desfasando, dónde estoy teniendo buenos resultados y dónde estoy teniendo malos resultados. Y ya, por último, pues es dar un veredicto, es decir, ya mirar muy concretamente, pues si lo que estoy viendo o lo que estoy analizando es una señal o es una casualidad, ¿sí? Que es lo siguiente que vamos a ver. Esperemos a que vuelva. Listo, listo, está bien. Bueno, ahí igual recorderis, pues ten en cuenta el contexto, entonces lo que hablábamos, ¿no? Cómo hacerle trazabilidad a las cosas en el tiempo. Entonces, la idea es ver ese indicador. En este caso, vamos a ver las ventas, cómo se mueven mes a mes, semana a semana. Ese sería como una buena forma de comenzar eh, pues con el proyecto que tienes. Y lo último, pues vamos a ver, pues es el veredicto, digamos, en términos de cuál es la métrica. Entonces, fíjate que las reseñas nos pueden ser útiles para encontrar solo un tipo de público en un solo tipo de plataforma. Yo necesito ver en general ventas, porque en este momento necesitamos es la primera venta, o bueno, no, tú ya has tenido una venta, de pronto tener más de 3, 4, 5 ventas más, ¿no? Listo. Entonces, hasta aquí vamos ya con lo que hemos intuido del dato. Fíjate que ya hemos venido como trabajando esa intuición, como rumiándolo un poco, la hemos ido trabajando y ya tenemos como algo mucho más definido. Ahora vamos a mirar, eh, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias ¿Todo por la bien? presencia. ¿Tú qué tal? Ahorita pude lograr ingresar. Ah, y luego, ¿qué te decía? Pero yo no vi. Ah, no, 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 no. No, es que ya estoy en un lugar donde Ah, puedo atender bien las llamadas sin problema. listo, listo. Todo bien, mi Estoy chino, no hay ningún problema. listo. Y está en el celular, ¿sí? No, 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 ya está en el computador. Es que prefiero hacer esto en el computador y no en el celular porque pues pierdo la visual de la presentación y pues no tiene como que casi sentido. Claro, mi chino, listo, no hay Sí, problema. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha qué ido? bueno. Bien, bien, Eric, súper bien, súper bien. Los otros sábados sí ingresé por la fiebre del fútbol, pero Sí, claro, y hay dos partidazos, ¿no? sí, hoy a las 4 y a las 6 o 8 no me acuerdo. Me puedo jugar Sí, el grandote Haaland y Argentina, y Argentina FIFA.
Sí, 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 vamos a ver cómo les va. Sí, sí, sí. Listo. Listo, listo. Estoy aquí pendiente. Gracias, Eric. Listo. Todo bien, Camilo, gracias. Igual para ponerte en contexto, a ver, hemos venido hablando de qué medir. Creo que la primera sesión en la que estuvimos, tú nos comentabas mucho de como un proyecto personal. Si yo recuerdo bien, tú nos hablabas mucho de tu proyecto orientado hacia la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿cierto? Sí, señor. Sí, 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 porque Germán era el que estaba enfocado hacia otra cosa, hacia los análisis de datos y cosas por el estilo, ¿no? Exactamente. Perfecto, perfecto. Listo. Muy bien, entonces fíjate que ese día miramos un poquito como cuál era el dato que queríamos tener y vimos varios datos como del mercado, o sea, como mucho más del ambiente, ¿no? Qué tantas eran las posibilidades, cómo se veía ese escenario un poquito por encima. Y ahí miramos como más o menos qué ver. Entonces ya dijimos, oiga, mire, yo necesito ver ese nicho cómo está primero, entender bien cómo es la situación en ese nicho para poder aproximar. La semana pasada, fue la pasada, no, la antepasada, porque la pasada fue la que no pude hacer el taller. Entonces la semana antepasada vimos ya el contexto como del país, ¿no? Entonces, cómo estaba la situación a nivel político, cómo afectaba eso cada proyecto, a nivel económico, a nivel social, digamos que se está moviendo, cuáles son las tendencias, por ejemplo, a nivel cultural, si es lo que está de moda, si no es lo que está de moda. Y por último, ya vimos como lo legal y lo ambiental, ¿no? En el caso de Ragnar, pues lo ambiental no era tan impactante, por lo que se trata más de publicaciones, por ejemplo, que están en Amazon. El único impacto puede ser, digamos, el impacto de producir ya la impresión de un libro, ¿no? Pero también la alternativa es Kindle y cosas por el estilo. Entonces, digamos, como que Ok. no restringe tanto los proyectos. Pero entonces miramos un poquito a nivel general como cómo estaba ese ambiente. Entonces, así como para conectarnos y pasar ahí un poquito por ahí. ¿Tú cómo estás viendo ese escenario? O sea, fíjate, tuvimos un cambio reciente en términos de las elecciones, de la política. También tenemos un ambiente económico donde el tema de la IA ahorita está en boga, ¿no? Es lo que se está invirtiendo más, además las compañías más grandes están invirtiendo en eso. ¿Tú cómo ves tu escenario a nivel de tu proyecto, de lo que estás buscando? Bueno, con lo último que vimos bueno, en la primera sesión, yo creo que impacta el tema de las empresas, porque igual, ¿qué? Sin embargo, a hoy día las personas, la mayoría de las personas que usan la IA no adquieren la IA, eh, no adquieren el servicio o el plan de la IA que habilita todo el potencial, ¿no? El 44% de las personas, eh, no, ni siquiera el 44, ¿cuánto era? El 24% de todas las personas que usan IA, el 24% solamente paga como que ese servicio, ese plan para los modelos más profesionales hoy día. Ujú, Entonces yo creo que primero la parte empresarial respecto a las, bueno, digamos, sí, a las empresas más que todo. Y ok, a las personas que les gusta usar la IA, pero entonces como darles el espacio para que pudieran usar esos planes que tienen los modelos más avanzados. Por ejemplo, ahorita pues Claude sacó un último modelo, igual ChatGPT. Los chinos también están empezando a sacar un, un modelo bastante robusto que es el que Claude intentó cancelar por la inseguridad ujú, que este pretende hacer, porque no sé si lo escuchaste, pero digamos en ese modelo lo bloquearon por seguridad mundial, porque el ujú, modelo era capaz de hackear y de hacer cosas que, pues, que nadie quiere que pasen, ¿no? Entonces, por esos dos puntos me iría. súper, súper. Bien, muy bien. Y fíjate que algo que tú comentas que es muy importante, también lo vemos un poquito en la sesión pasada, porque ese ambiente lo que genera es como una suerte de presiones de todos lados. Entonces, algo que también revisamos nosotros es, por ejemplo, cómo está mi cliente.
Entonces, ¿qué tanto acceso tiene el cliente, por ejemplo, a la IA? ¿Sí? Entonces, lo que tú dices, mira que ya hay una restricción. Tenemos solo un veintitanto por ciento que realmente compra suscripciones Pro para usarlas bien, ¿sí? Entonces, bien, allá tenemos un dato y nos va dando un sentido. Entonces, hay una presión por parte de los clientes que su consumo, o sea, como dedicado por ejemplo, los modelos más recientes, de pronto no es una necesidad que vean tan grande, o en este momento no están demandándolo tanto. Ahora, por ejemplo, los suppliers, ¿no? ¿Quién me da a mí las herramientas? Entonces, acá al revés hay muy poca presión. Fíjate que yo puedo cambiar de suministro en cualquier momento. Yo un día puedo estar pagando la suscripción de Claude, al otro puedo usar la de ChatGPT. ChatGPT era una bomba hace 2 años, si era la punta de lanza, digamos, de la IA. Ahorita es Claude. Entonces, mm, yo puedo cambiar. Si yo veo que uno me funciona mejor o veo que ese me sirve más para mi negocio, yo puedo cambiar con libertad. Y digamos, como son costos medianamente razonables para las empresas, es decir, si van a acceder solamente como al LM, que es el procesador de texto, ¿no? Pero fíjate que es eso. Ahí en cambio no hay tanta presión. Yo puedo usar cualquiera, de pronto hasta varias. Puedo ofrecerle a un cliente, venga, trabajemos con esta y con esta para hacer estos dos procesos y conectémosla a su aplicación y pongámosla a resolver chats, ¿sí? Miremos eso cómo funciona. Entonces, ahí hay mucha más libertad y no hay una presión tan grande como la que sí hay por parte del cliente. Ahora, ¿qué más presiones hay que identificar? ¿Quién más está en ese mercado, no? Entonces, ¿quién es mi competencia? ¿Quién ya está ofreciendo ese servicio? ¿Cuántos años lleva? ¿Ya está consolidado? ¿Cómo está haciendo las cosas? ¿Le cuesta mucho? ¿Le cuesta poco? ¿Cómo está la vaina, no? Entonces, esa es otra presión. ¿Quiénes ya están en el mercado? Si yo estoy incursionando nuevo, ¿cómo entro yo a ese mercado y qué tan fuerte es la competencia que yo tengo? ¿Sí? Entonces, esa es otra presión. En el caso de la IA, hay todo un poco, ¿sí? Digamos que la competencia puede ser alta. Es decir, yo puedo llegar a competir con personas que ya están súper contentas de llegarle a alguien. Entonces, fíjate que ahí hay una presión media por ese lado. Creo que Ragnar quiere decir algo. Listo. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Listo. ¿Cómo vamos, Camilo? ¿Hasta ahí todo bien? No, excelente, vamos bien, vamos bien. Listo, mi chino. Entonces ya con eso nos pusimos un poco al día. Eso fue algo de lo que hicimos la semana pasada para que tengas como el bagaje de lo que teníamos como en mente. Y ahora ya venimos a ver, venga, yo en qué punto estoy. Entonces, con Ragnar estábamos hablando ahorita, ¿cuál es ese número, digamos, que me marcaría el éxito? Entonces, lo primero que me mencionó Ragnar fue las ventas, ¿sí? Em, ¿Cuántas ventas hago yo? Bueno, tú dijiste fue ventas acumuladas, ¿no? Entonces, ¿qué tantas ventas he ido acumulando con el tiempo? Esa fue la que nos dijo. Tú, por ejemplo, ¿qué número estarías pendiente para decir, oiga, yo estoy haciendo bien las cosas, incursionando por este lado de la IA? ¿Qué te gustaría lograr primero o cuál sería ese número en el que estarías pendiente? Yo creería que ese número sería como una cantidad de clientes promedio, no tanto Ok, la venta, porque pues a la final entre, si yo logro tener una cantidad de clientes promedio, digamos, al mes, no me importa que sean los mismos 10, pero los 10, según cuando cobre el servicio, me da para, por decirlo de alguna manera, sobrevivir, pues digamos, un buen número, ¿no? perfecto. Entonces, tu número sería cantidad de clientes que tengo, activos, ¿no? Sí, sí, claro. Listo, súper, ese es. Entonces, después de eso pasamos un poquito por la prueba, ¿no? Entonces, algo que le estaba explicando a Ragnar es, hay algunos indicadores que nos muestran como solo la superficie, ¿sí? En toda estrategia de marketing siempre hay como una suerte de embudo, ¿no? O sea, yo tengo una gran población que es mi población objetivo, pero de esos solo unos cuantos se me convierten en clientes, en ventas o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la superficie suele ser como el indicador más banal. Entonces, normalmente la gente, por ejemplo, en redes que busca seguidores.
Si yo quiero tener más seguidores, yo quiero llegar a 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores, pero los seguidores, por ejemplo, para una empresa o para alguien que vende un servicio o un producto, no le dice mucho. ¿Sí? Yo puedo tener 3.000 seguidores, pero de esos solamente 3 me compran. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices, fíjate que ahí viendo un poco el dato que tú nos botas, sí, en efecto, la cantidad de clientes es donde queremos llegar, ¿no? Si nosotros nos fuéramos a mirar, ¿no? ¿Cuántos seguidores tengo yo en la página que abrí para montar este tipo de proyectos? No nos diría tanto, sí, nos diría, bueno, pues lo siguen, pero ¿cuántos de esos han sido clientes realmente o cuántos de esos ha podido ver cara a cara, face to face, se ha sentado con él y ha cerrado un negocio, ¿no? Entonces, ahí hay una distancia. Entonces, los seguidores son solamente la primera parte del embudo. Yo tengo mi población, ellos me comienzan a seguir porque tienen interés en el tema, tienen interés en el ruido que estoy haciendo y después ya vamos a ver es personas que digamos tienen el interés y a partir de ese interés, por ejemplo, reaccionan, comentan, te preguntan, ¿sí? Te escriben al chat, oiga, ¿cuánto vale? ¿Qué se ofrece con esto? Ahora todavía nos falta un embudo más y es cuántos de esos de verdad convertí en clientes, ¿no? Entonces me preguntó, no le gustó la cotización, no le gustó lo que le ofrecí, bueno, entonces me dijo que no, en ese embudo se fue para, pues no fue cliente. Entonces fíjate que en ese sentido, al mirar yo qué dato tengo que buscar, siempre voy a intentar buscar ese dato que está al final de ese embudito, ¿no? Entonces creo que ahí tú la atinaste súper bien. La cantidad de clientes que yo tengo es lo que va a medir el éxito de lo que yo quiero hacer. En este caso, pues comenzar a incursionar en temas de la IA, ¿no? Eso, listo, listo. Súper. Ahora, aquí hay algo muy importante. Entonces, aquí es como uno define si de verdad mi indicador está bien. Entonces, el primer paso es saber si el indicador yo lo influyo o yo lo afecto directamente. Fíjate que los seguidores yo lo puedo afectar de cierta manera. Yo puedo generar una estrategia de marketing, escoger unos colores, escoger cierta cantidad de cosas y eso aumenta mi capacidad de influencia en ellos. Pero un emprendedor normalmente no puede pagarle a alguien de marketing, no puede pagarle a alguien que sea un community manager para organizarle todo. Normalmente tiene que ser como él mismo o, por ejemplo, en este caso con ayuda de las IAs para hacer como sus publicaciones, el copy, cuál es el hashtag que tengo que usar, todo eso, ¿no? Entonces, fíjate que yo puedo tener cierta influencia, pero normalmente la cantidad de seguidores es algo que no me va a permitir, por ejemplo, entender o no me va a permitir tener tanta influencia en ese indicador. Yo puedo manipularlo, aprender con el tiempo, sí, y más influencia va a tener, pero normalmente va a comenzar desde un punto muy bajo. Entonces, en cambio, la venta sí depende mucho más de uno. Fíjate que la venta, yo soy completamente el que la puede concretar o no. Depende de mí en esos 2, 5, 10 minutos que tengo para hablar con mi potencial cliente, yo soy el que llega y dice, "Mm, venga, voy a usar este discurso y voy a botarle esta información a ver si sí o si no. Si no funciona, yo soy el decisor de cómo cambio mi discurso la próxima vez para poder lograrlo, ¿sí? Pero ahí depende netamente de mí. Entonces, fíjate que el primer paso es entender uno qué tanta capacidad de influencia tiene sobre el indicador. Por otro lado, ponerlo en contexto. Entonces, ponerlo en contexto es ya verlo a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántas ventas hice hoy? Si yo miro un dato y digo, oiga, hice 10 ventas hoy, súper bien, pero yo cuando ya miro el día de ayer y el día de ayer yo hice 15, resulta que no es súper bien, me bajaron las ventas. Entonces, ¿qué pasó? De ayer a hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué no estoy logrando ese éxito? Ah, se fue Camilo. Ah, ya volvió. ¿Todo bien, Camilo? Sí, todo bien, puedes seguir, puedes seguir. Listo, listo, Chino. Listo, perfecto. Ahora, a partir de esto, o sea, ya teniendo estos dos, ya puedo mirar y comenzar a analizar esos datos para dar el veredicto. Si yo ya miro a través de 5 días, de 10 días, que si la curva es ascendente, o sea, todo está subiendo y de verdad mis resultados están yendo hacia arriba, perfecto. Esta es la métrica que yo tengo que seguir. Ahora, si yo noto que es irregular y que fluctúa, bueno, también la tengo que seguir, pero tengo que mirar qué es lo que la hace fluctuar. Yo por qué vendo menos los miércoles, yo por qué vendo menos
la tercera semana de los meses. ¿Sí? Yo porque vendo más los días que me presento a tal cosa o los días que, no sé, hay tal evento. Entonces, ahí es donde yo ya comienzo a ver el dato y comienzo a mirar y dar el veredicto de, pues, cómo me veo yo, o sea, de cómo está ese éxito. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos como un poquito qué es lo que vamos a medir, cómo vamos a definir ese KPI. Yo creo que los dos tienen una métrica muy buena. O sea, por un lado las ventas. Ahora, las ventas de pronto acumuladas nos dirían algo, pero yo recomiendo más verla en el tiempo, ¿no? Al mes, a la semana, al día, para ver uno cómo le puede hacer seguimiento. Y en el caso, eso. Y en el caso de los clientes, yo lo mediría mm, con una referencia. ¿Yo cómo lo mediría? ¿Cuántos clientes potenciales tengo versus cuántos clientes sí se me convirtieron en clientes? ¿Sí? Entonces, ahí sería un porcentaje, que es lo que tú dices, ¿no? Entonces, yo divido la cantidad de clientes reales en la cantidad de potenciales totales, ¿no? Entonces, ahí yo puedo mirar cuánta es mi tasa de éxito, cuántas personas de verdad copian mi pitch. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar acá entre todos, como somos solo los tres, no vamos a usar Miro, pero les voy a compartir acá qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, acá es lo que les comentaba, fíjense que es la comparación, ¿no? Yo puedo decir 150 ventas hoy, pero ¿qué ventas? ¿Qué vendí más? ¿Fue este libro? ¿Fue este otro? La gente me está pidiendo solamente una aplicación o me está pidiendo, por ejemplo, que le integre cosas, ¿sí? Está pidiendo que le integre correo electrónico con chats y hacerle un chatbot con la inteligencia artificial, ¿sí? El ver el contexto, el entender bien qué es lo que está pasando detrás, nos permite como ajustar o calibrar esa métrica. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, aquí es donde nos vamos a poner una meta, ¿sí? Yo cuántas ventas quiero tener para final de mes, cuántas clientes finales quiero tener para final de mes. Digamos que solo uno. Quiero llegarle a una persona para no ser ambicioso. Listo. Súper bien. Miren y vayan evaluando cuál es esa meta que tienen. Miren el pasado. Entonces miren cómo han logrado y en qué momento han logrado ya éxito. Sí, como puede ser alguien que les copió eso, que en el discurso llegó en algún momento y dijo, oiga, me interesa su discurso, me interesa lo que usted me está diciendo, venga, yo entro. Pero no pasó nada, por ejemplo, no se logró, no se concretó por algo, porque yo estaba ocupado, él estaba ocupado, X o Y situación, pero por ejemplo, mirar cómo me fue, nada más en a cuánta gente llegué, ¿sí? A cuánta gente le di mi discurso, porque yo no voy a vender si yo no le llego a las personas, ¿no? ¿Qué toca? Pues ir a hablar con las personas y decirle, mire, yo estoy haciendo esto, ¿le interesa o no le interesa? Y a algún loco con el que uno hable le va a interesar, ¿sí? Pero, por ejemplo, esa sería una buena forma de medir. Si yo no he hecho ventas todavía, yo me diría es cuántas potenciales he tenido primero. Entonces, yo he hablado con 200 personas. Entonces el problema no es que usted no esté llegando a las personas. El problema es de pronto que usted tiene que ya concretar la venta. Entonces, vamos a ver cómo le trabajamos el discurso, cuál es el pitch que está haciendo usted para vender, cómo está vendiendo, qué es lo que usted está ofreciendo, si añade valor a las personas, entonces todo eso, ¿no? Y la referencia, entonces es eso, es mirar a alguien más, ¿no? Entonces yo miraría, por ejemplo, los otros escritores dentro de los primeros 2 años, ¿cuántas ventas tienen? Entonces resulta que un bestseller son ventas súper inclinadas las 2 primeras semanas de publicación. Bueno, entonces de pronto no quiero mirar un bestseller, pero quiero mirar una publicación que tenga muchas ventas. ¿Cómo la lograron en 2 años? Pues esta persona hizo esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, ahí está. Es mirar también la referencia, medirse frente a otros para yo entender si estoy midiendo lo correcto y tener una referencia, ¿no? Tener una base y decir, oiga, pues alguien exitoso es así. Súper bien. Y aquí está el tema de la señal o casualidad. Entonces, fíjense lo que les digo. Yo puedo estar rastreando día a día, puedo estar rastreando como las distintas situaciones y yo voy anotando mi número. Yo lo puedo hacer de muchas formas, ¿no? Yo lo puedo hacer en un cuaderno a mano, puedo comenzar a anotar día 1, 4, día 2, 5, día 2, 3, y yo comienzo a definir cuáles son los rangos. Entonces, fíjense aquí en la gráfica que les puse aquí en la derecha, es una grafiquita donde simplemente tenemos como unos rangos de acción, ¿sí? Y la idea es que estemos dentro de los rangos. ¿Qué pasa? Cuando yo veo que se sale de ese rango, pues algo malo pasó, se me descontroló el proceso, algo hice
bien o mal, algo pasó, sí, pero algo cambió. Fíjense que venía con una trayectoria más o menos parejita, pegada al centro. Punto uno está arribita, punto 2 está más abajito, punto 3 está más arribita, punto 4 se bajó. Entonces, fíjense que ahí hay una variación, pero siempre está pegado. El último punto se nos subió. Ese ya es anormal. Fíjense que ya es más que ruido, y es eso, no es solamente que se esté moviendo un poquito y nos haga algo de ruido, sino que ya es una señal de que algo está pasando. Entonces se nos puso roja la señal, algo se descoordinó, algo cambió en el proceso. Entonces, eso también hay que verlo. Fíjense que cuando yo veo patrones o comienzo a ver tendencias, entonces yo digo, oiga, mire que hace 3 meses pude llegar más a las personas porque me inscribí en tales eventos. Eso es lo que cambió la cantidad de intentos de venta que yo hice. Perfecto. Entonces voy a mirar cómo lo subo, voy a asistir más eventos por el estilo. Entonces ahí está. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O todo bien? No, todo claro. Ujú. Claro, sí, en efecto. Fíjense que cada uno va a tener un indicador diferente. Y es eso, cada negocio es único. Entonces, sí, en efecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense que vamos a hacer el ejercicio de evaluar nuestro indicador. Entonces, vamos a pasarlo primero por ese filtro de las 3 capas. Vamos a pensar bien, venga, yo lo influyo, se mueve a tiempo. Entonces, fíjense que lo segundo que hay que mirar acá es se mueve a tiempo. Yo puedo decir, y miren que yo los escenarios de pronto de se mueve a tiempo los veo mucho más en empresas ya constituidas. Cuando he trabajado con empresas ya constituidas, algo que pasa es, em, se hacen propuestas. A uno le dicen, oiga, mire, yo trabajaba con BPOs, ¿no? Con call centers. Entonces, ellos quieren bajar el tiempo que duran los agentes en llamada regularmente, porque es un tema de eficiencia. Si yo me demoro menos en llamada, yo puedo atender más llamadas por minuto, por hora, por etcétera. Entonces, algo que ellos buscan siempre es, ellos dicen, oiga, tenemos que mejorar en un mes porque el cliente nos dice que si en un mes no mejoramos, la relación está en riesgo. Ahora, ¿yo de verdad puedo mover eso en un mes? ¿Será que sí? Entonces voy yo y miro qué pasa. Entonces, no, son las políticas, hay un montón de políticas que me alargan las llamadas, hay un montón de discusiones con los clientes en temas de insatisfacción, de pronto no le recompensaron bien las cosas y eso sube los tiempos de llamada, pero resulta que eso no es responsabilidad mía, no es que yo los esté atendiendo mal, no es que yo les esté diciendo a los clientes o les esté hablando mal en las llamadas, sino que las políticas como tal son problemáticas para el cliente. Entonces, fíjense que hay una restricción. De pronto yo no lo puedo cambiar porque no me corresponde a mí. O sea, el que tiene que cambiar es el cliente. Entonces, ahí es muy importante entender si se puede mover a tiempo las cosas. Entonces, en este caso, ¿cuántos intentos de contrato o intento de acercarme a mi venta tengo yo? ¿Y yo lo puedo modificar? Sí, claro. O sea, ahí se podría, porque depende de mí, ¿sí? Yo soy el que tengo que ir a acercarme a las personas y, venga, estoy ofreciendo esto. No, gracias. Estoy ofreciendo esto. No, gracias. Estoy ofreciendo esto. O sea, que alguno me diga que sí, ¿sí? Entonces, ahí está un poco como el tema de también qué tanto puedo gestionarlo yo y qué tanto influyo en él, ¿no? Y por último, si puedo actuar con base en ello, ¿sí? Entonces, tal cual. Fíjense que yo podría hacer campañas publicitarias para obtener más seguidores, súper bien, pero yo con cuántos seguidores de eso realmente tengo interacción real, o sea, yo con cuántos puedo actuar realmente para llegarles con el discurso. Entonces, cuántos de esos pasan todos los filtros, se inscriben, me hablan, me contactan para preguntar por mis servicios. Entonces, eso último es crucial también, qué tanto puedo yo accionar a partir de lo que tengo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto va mucho por el lado de la influencia, qué tanto puedo influenciar realmente esa métrica. ¿Qué es lo segundo? De pronto en un papelito, ahí en el celular, en lo que tengan a mano, piensen mes a mes o semana a semana o día a día, pues cómo les ha ido. Entonces, si ustedes dicen, oiga, no, miren, en enero yo vendí, en febrero no vendí, en marzo tampoco, en abril tampoco, bueno, listo. Miren bien cómo ha sido el transcurso. Ahora, fíjense que yo aquí pensando, mientras vamos construyendo sus indicadores, como estamos en una etapa previa a la venta, o sea, nosotros todavía no tenemos
Si ahorita yo tuviera la capacidad de contactar a alguien y venderle, todavía no tenemos una venta. Entonces yo me iría más por potenciales, ¿sí? ¿A cuántas personas le he ofrecido mi libro? ¿A cuántas personas le he ofrecido mi servicio? ¿Sí? Esa yo creo que sería una medida más realista que la misma venta, porque primero tenemos que saber que tengamos las condiciones correctas, que nos estemos acercando a las personas y que les estemos ofreciendo lo que sea que hacemos. Entonces, ese sería de pronto yo un indicador que tendría más en cuenta ahorita, pero también de ladito yo tendría las ventas, porque cuando se concrete una, para mí es un éxito. O sea, el día en que yo haga una, mano, la hice, ya comencé, ya se prendió esta vaina, se prendió el motor. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Fíjense que a pesar de que no es algo que podamos medir ya mismo, sí depende de nosotros y depende directamente de que nosotros lleguemos a esas personas. Entonces, ténganlo en cuenta si quieren mirar las dos, si quieren mirar una o la otra, escojan con el criterio. La idea es que ustedes hagan ese pensamiento o ese proceso de pensamiento para saber cuál les sirve más de las dos métricas. Ujú, ujú, ujú. Perfecto. Sí, 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 tal cual. Listo. Todo bien, entonces hagan ese ejercicio. Vamos a tomarnos unos minuticos. Yo creo que unos 10 minuticos, o sea, a las 15. Volvemos, échenle cabecita, van, tomen su cafecito, van pensando. Entonces, acuérdense, son tres cosas. Si lo influyo, si se mueve a tiempo, si puedo actuar. Por otro lado, hagan el cálculo, pongan en una hojita, pues cómo lo han hecho, ¿sí? Cómo viene esa trayectoria. Si ustedes dicen no, todo es cero, pues listo, entonces hay que comenzar. Ya sabemos que tenemos que lograr al menos un pitch, llegarle a alguna persona y decirle, venga, voy a ofrecerle el servicio. Yo no sé lo que estoy haciendo, pero voy a ofrecerle el servicio a ver si pica. Sí, pero esa es la idea, o sea, intentar hacerlo porque esa es nuestra primera métrica de éxito. Si hay, el día en que yo llegue y le pique a alguien y alguien me diga que sí, lo que les digo es gloria, ahí llegamos, ahí se prendió todo. Entonces, échenle cabecita, tómense su tiempo, 10 minuticos bien pensaditos y volvemos y revisamos entre todos, pues cómo está la cosa. O sea, ya el veredicto lo vamos a ver entre los tres. Vamos a ver si esos KPIs y esas métricas son las que nos sirven en el momento. ¿Listo? Eso, listo. Igual yo les dejo ahí en la pantalla, les dejo la presentación para que tengan aquí a la derecha, pues qué es lo que tenemos que revisar. ¿Listo? Las industrias se están ajustando también a eso. Entonces, chévere, ahí para Camilo, chévere es que ese es el punto ahorita, ¿no? Es un tema como que está muy en boga, todos se están ajustando. Ahora yo tengo una perspectiva, yo ya he hecho proyectos de implementación de IA y es que en la implementación es más difícil. Sí, la implementación es lo que más le cuesta a las empresas. Si es, yo ya tengo la herramienta, de pronto Claude ya hace un montón de cosas, ChatGPT también, Gemini también. Por ejemplo, con Gemini yo hago videos, imágenes, de todo. Entonces, mm, lo que dice él es muy cierto. O sea, ya uno con una herramienta de estas puede tener un equipo. Ahora, eso significa que yo tengo que supervisar a mi equipo también. Es decir, las respuestas que tiene la IA también fallan, alucinan, tienen ciertas dificultades que hay que siempre estar moderando y siempre estar revisando, ¿no? Pero es una herramienta, o sea, es una herramienta más y está generando ahorita bastante revuelo, sobre todo en términos de eficiencia. Ya una persona precisamente puede hacer varias cosas al tiempo, ¿sí? Fíjense que ese escenario que pones, tal cual es el analista de datos, ahí la IA está cambiando a un analista de datos. Ahora hay que ver, ¿sí? Ahí yo de pronto sí sería necesario revisar qué tipo de análisis está haciendo. ¿Por qué? Porque los análisis, todo depende de la perspectiva que uno tenga, ¿sí? Yo puedo hacer una regresión o puedo hacer eso, ya son temas como de estadística, yo puedo hacer una regresión, puedo hacer una ANOVA, puedo usar algún proceso estadístico para las cosas,
pero la interpretación es la que me permite a mí entender qué significa ese número, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo está interpretando la IA eso, ¿no? Porque también puede llevar a errores. La IA, como alucina algunas veces con la información, pues por algún error que se nos quede por ahí. Y ahora como la IA es acumulativa, ¿no? Cuando yo hago un agente, normalmente yo lo pongo a aprender sobre la base de lo que ya está haciendo. Pero si el paso uno alucinó y lo hizo mal, de ahí para adelante lo único que hago es generar una ilusión, ¿no? Entonces, eso también es problemático. Es algo que hay que revisar al momento de usar la IA, siempre es algo que hay que tener como una precaución cuando uno quiere hacer una implementación como la que hizo ahí en el video él, ¿no? Venga, esto ya analiza todo, esto ya me dice todo dónde están los potenciales clientes, cuánto usted va a tener la otra semana, mejor dicho. Esto ya es estadística predictiva. Yo le puedo decir mañana cuántos clientes van a estar golpeando su puerta. Súper, o sea, súper bien, pero con base en qué datos, ¿sí? En dónde está tomando esa información, cómo la está interpretando, hay que mirar. Pero súper bien. Fíjense que es muy importante y mucha gente está midiendo en este momento eso, ¿no? Cómo está el éxito dentro de los procesos que están haciendo y cómo la IA puede mejorar esas métricas, ¿sí? Ya sea... Ujú. Mm. Exacto. Y es eso, fíjense que algunas tienen restricciones o tienen como ciertos conflictos a veces con la información. O hay unas que se quedaron atrás, ¿sí? DeepSeek fue un revuelo porque lo que hizo fue ajustar el precio de las cosas, ¿no? DeepSeek era mucho, la China era mucho más económica y eficiente que las otras. Pero a pesar de la eficiencia, actualmente el trabajo, y yo he hecho el intento, ¿no? Yo a veces he usado DeepSeek y Claude al mismo tiempo y les pongo el mismo prompt y la respuesta de Claude siempre va a ser mucho más elaborada y mucho más, diría yo, que procesada. O sea, se nota que se toma más tiempo en hacer el trabajo y como con más detalle. En el otro tengo que ser yo mucho más textual, paso por paso y separarle la información para que la pueda procesar. Ujú, ujú, ujú. Exacto. Sí, cada uno busca cómo mejorar su competencia, ¿no? Entonces, y le hace espionaje al otro y le hace investigación al otro y mira que está desarrollando y intenta ponerse como al tope, ¿no? Bien, bien, súper. Listo. Bueno, entonces ahora sí entremos de nuevo a la actividad. Entonces, cuéntenme un poquito qué KPIs encontraron. ¿Tú qué encontraste, Camilo? Bueno, pues realmente dentro de los números, dentro de como qué es lo que influyó, es más bien cómo mejoró al momento de presentar mi propuesta. Bueno, eso es a futuro, ¿no? Porque pues ahorita no se está haciendo. Listo, listo. Esto se movería mes a mes y donde yo le puedo actuar, donde puedo meter mano, digamos, de cierta manera, es que si mis porcentajes ya de metas pasadas o de este mes se mueven, pues ajusto precios o ajusto alcances o la forma de presentar. Mm, Mi contexto sería más bien como colocarme la meta, sería como por ejemplo cerrar 3 de cada 10 cotizaciones, eh, verificar en el pasado, en el último mes, cuántas cotizaciones he cerrado, Ujú, ya sea trimestral, bimestral, semestral, eh, y obviamente pues actual, digamos, en el semestre anterior, en el bimestre anterior, pues cuántos he cerrado de cuántas cotizaciones he enviado.
Y de acuerdo a eso, pues sacar el porcentaje, ¿no? Pues en este caso, pues la tasa de conversión sería cero porque pues no se ha hecho nada, ¿no? Ujú, Pero, pero yo creería que podría iniciar por ahí. eso. Bien. Entonces, fíjate que ya hay harta influencia. O sea, depende de mí. Ahora, el tema del networking es duro comenzar. O sea, fíjate que yo saliendo de una empresa, y creo que lo noté mucho, el día de ayer estuve en un evento de la Cámara de Comercio y estaba justamente con otras personas que están emprendiendo, están iniciando, digamos, como en distintos campos, ¿no? Porque había gente de todos los campos, la verdad, desde comida hasta personas que hacen cosas muy parecidas a las que yo hago. Y algo muy interesante es que, em, fíjate que ahí lo que terminamos viendo es cómo llegamos, ¿sí? O sea, cómo llegamos a ese cliente. Y la pregunta que le hacían a todo el mundo era eso, venga, ¿usted cuántas personas ya ha contactado? ¿Usted cuántas puertas ha tocado para llegar? Obviamente había gente que ya tenía una empresa montada, tiene 300 clientes, ¿sí? Así había una persona. Entonces, claro, él con la experiencia llegó y le dijo a todo el mundo, pues si es que toca es, vaya primero, dígale a su papá, dígale a su mamá, dígale a sus contactos, ¿sí? Un consejo muy bueno que nos dio, porque es un vendedor bien interesante, es hábleles, o sea, solo cuénteles qué está haciendo, qué está pensando hacer, no vaya por la venta, ¿sí? No vaya, aún no vaya venga, quiero ofrecerle este servicio. Háblele, coméntele, si a alguno le interesa, ahí es donde está, sí, ahí es donde está él. Ujú, 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 ujú. Súper, súper, súper. Y esa es la experiencia de vendedor. O sea, yo, por ejemplo, nunca he sido como tan experto en ventas. Sí he vendido y logro hacer mis ventas, pero no soy ese tipo, digamos, que uno tiene. Exacto, súper, ahí está. Entonces, bien, fíjate que ahí, Cami, hay consejos de un vendedor. Y es eso, fíjense que la idea también de estos talleres es eso, acá vamos compartiendo sabiduría. Acá todos conocemos algo y venimos de algún origen y sabemos algo. Bien, 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 bien ahí. Em, Listo, eso es, ahí estamos súper bien. Entonces, muy bien, Cami, creo que tienes, de hecho, fíjate que no salió solo una métrica, ahí como que nos salieron varias. Venga, yo a cuántas personas le estoy llegando, cuántas facturas de verdad tengo, cuánto tal. Entonces ya tienes como varias cosas a las que hacerle seguimiento. ¿Cuál es la idea? Desde hoy comienza a hacerle seguimiento sagrado a eso. Si tú dices semanalmente va a mirarlo, pues míralo semanalmente. ¿Qué es lo duro? Y fíjense que a uno le pasa, el mejor ejemplo es con las finanzas personales. Cuando uno lleva, por ejemplo, un archivo donde uno va viendo todo lo que uno se gasta, o sea, los ingresos y las salidas que uno tiene todo el mes, uno comienza a darse cuenta de los gastos hormiga, de las cosas que uno se gastó, oiga, yo salí tal día y me gasté tanta plata, y a uno le duele. Si uno a veces dice, uy, pero yo no voy a seguir mirando esto, no voy a hacerle seguimiento a esto porque qué fastidio encontrarme esto. El dato a veces duele, ¿sí? El dato a veces es fastidioso, pero esa incomodidad es la que nos permite mejorar, ¿sí? O sea, el hecho de yo decir, venga, esta semana cerré y mire que todavía no he logrado mi primer pitch, no he logrado llegar a ninguna persona para comentar. La otra semana tengo que hacerlo. Vamos a ver, y le va a dar uno miedo, ¿sí? Le van a temblar a uno las piernitas, pero toca hacerlo,
Sí, toca hacerlo, es eso, hay que superar esa barrera y ya después uno comienza a volverse más experto, ¿no? A ver, cuéntanos. Ujú, ujú. Muy bien, y también en el otro sentido, fíjense que el mejoramiento continuo en general, algo que se propone es, usted debe mejorar. A mí no me importa que sea 1% por día, porque usted en 100 días va a lograrlo, ¿sí? Pero lo ideal es que usted mejore al menos 1% por día. Entonces, si uno se pone a pensar, si yo mejoro un 1% por día, en 3 meses ya estoy en el 90%, ya estoy casi por finalizar. Entonces, ahí está. Sí, también tanto como nos para lo negativo como para lo positivo, ¿no? En lo positivo también es eso, es lo que me permite también mantener cuáles son los objetivos a diario. Súper bien. Bien, Cami, gracias por compartirnos esos indicadores. Muy buen trabajo. El veredicto creo que es, esos son. O sea, por ahí hay que comenzar. Esos es los primeros KPIs a los que hay que hacerle seguimiento. ¿Tienes dudas, preguntas, comentarios? Todo claro, todo claro. Mero, listo. Entonces ahora vamos contigo, Ragnar. ¿Por cuál te decidiste? Eso, la prima. Listo, pero muy bien. Fíjense que ahí está. De aquí en adelante, si ustedes a partir del día de hoy ya tienen como definido lo que van a hacer, entonces yo, bueno, noté esta tendencia, vi que en diciembre se subió, listo. Vamos a intentar replicar lo que pasó en diciembre, vamos a ver cómo lo replicamos o qué estrategia voy a lograr, ¿no? Entonces, voy a ver cómo consigo a la gente. Entonces, voy a hacer publicaciones, voy a usar las redes sociales, voy a ir a este evento, a este otro evento para ver si contacto o conozco a alguien. Entonces, ahí está, muy bien. Y listo, es eso. Entonces, fíjense que la gráfica quedaría como comienza primero así, diciembre súper alto, y después 0, 0, 0, 0, 0 hasta los 6 meses que vuelve a levantarse. Pero todo bien, es la tendencia. Hay que explicar por qué, hay que entender el por qué y moverse, ¿sí? Comenzar a gestionar. Súper bien. Pues veredicto aquí también. Yo creo que estamos por el mismo lado. Y fíjense que son muy parecidos a pesar de estar en lugares distintos, pero es por la etapa en la que están. ¿Sí? Entonces, claro, hay que conseguirse primero el primer o el segundo o el tercer cliente. Estamos apenas en el comienzo. ¿Sí? Ya después, cuando ya tengamos más clientes, claro, ya va a comenzar el voz a voz, se comienzan a mover más cosas, ya puedo yo también pagar pautas pagadas, puedo comenzar a mirar otras estrategias que me ayudan a extender eso y tener más influencia, ¿no? Pero por ahora, los recursos que tenemos. Pero súper bien. Listo, muy bien, buen trabajo.
buen trabajo, buen trabajo. Y fíjense que es eso, o sea, aquí lo que nos leímos un poco entre todos es, se mueve cuando yo decido, sí, claro, depende de mi decisión, salió de lo normal, es decir, se mueve como con un patrón o hay algo normal. Fíjate que en el caso de Ragnar era anormal. O sea, uno ve, se subió en diciembre y después cero. ¿Qué pasó? O sea, si uno ve una gráfica, si uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se detuvo? Ah, por esto. Ah, listo, ¿no? Entonces hay que reactivarlo, ¿sí? Cuando es normal, yo vengo con esta transición, entonces yo venía de 30, después me moví a 33, después a 35 y actualmente se bajó a 26. Tengo que explicarme por qué, ¿sí? Entonces, no, porque eso ya no es normal. Si venía en una tendencia de subida, de repente se bajó. ¿Qué pasó? ¿Qué me detuvo? O sea, fíjense que ahí, a pesar de que seguimos mucho en lo visual, en cómo se ve una gráfica, cómo se ve esos datos que vamos anotando día a día, ya estamos cambiando esa intuición en el dato, ¿sí? Ya estamos perfilando esa intuición en algo mucho más estructurado. Ya sé qué seguir en mi negocio, ya sé qué es lo que tengo que hacer inicialmente, tengo que lograr esto primero y ahí comenzar a construir con los datos. ¿Qué es lo siguiente? Y fíjense que aquí es donde ya, bueno, sí. ¿Qué es lo siguiente? Fíjense que aquí, ay, que está muy lejos. Bueno, lo siguiente es hacerle seguimiento a eso. Entonces, háganle seguimiento esta semana, ¿sí? Eh, para la otra semana, si asisten, en la otra semana ya miraríamos un poco qué hacer con esas tendencias. Si ahora es, listo, ya tengo mi dato definido, ya sé cómo voy a medir mi éxito, ahora, ¿qué hago si me sube o me baja? ¿Sí? ¿Cómo me funcionó? Yo intenté llegar a tantas personas. ¿Cómo me fue con esas personas? Entonces, intenten hacerle seguimiento a eso que van a hacer, a ese primer ejercicio, y a partir de eso, acá vamos a trabajar un poco como, bueno, ya tenemos los datos, ya los tenemos secuenciados, ordenaditos, ya los estamos registrando. Primero, ¿cómo los registro? Entonces, ¿cómo lo ordeno yo para que después no vaya a ser un desorden o para que siempre la información me llegue de una forma ordenada? Entonces vamos a ver qué herramientas podemos usar para colectar información, cómo podemos colectar esa información y ahí fíjense que si ustedes se comienzan a pensar, está muy relacionado con el networking que ustedes tienen que hacer. Porque ¿qué es lo primero que hay que hacer? Una base de datos, ¿sí? ¿Qué es una base de datos? Nombre, teléfono, a qué se dedica, qué está haciendo. Fíjense que aquí es donde ustedes van a comenzar a perfilar a sus clientes y van a comenzar a construir la data con ellos. Entonces ya no solamente le van a decir, oiga, llegué a 3, sino que de esos 3, por ejemplo, 2 eran empresas concretas, uno es un emprendimiento y el otro es un pana, un amigo, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de la colección de datos, y aquí ya a partir de la siguiente semana vamos a comenzar a ver es cómo comenzar a colectar esos datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estructurar para después tener la data y estudiarla? ¿Sí? Después, el siguiente paso, que sería el taller dentro de 15 días, es ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a accionar o cómo vamos a construir algo a partir de esa información que tengo? ¿Listo? Listo, listo. Entonces, esto que le añade al kit, entonces fíjense que hemos ido como acumulando unas herramientas, ¿no? Entonces, nuestra primera herramienta era cómo defino el dato. Entonces, cómo pasar de la intuición al dato. Entonces, yo les di ahí como una pequeña fórmula para ver si, en cómo puedo mapear o cómo sentir en qué escenario estoy y si por ahí es bueno comenzar o no. Entonces, tenemos como nuestra primera herramienta que es cómo nos ponemos a pensar la idea, por dónde comienzo. Pasamos ya por la segunda, es, bueno, ¿cómo analizo mi contexto? ¿Cómo entiendo lo que está pasando a mi alrededor? Para ver cómo me impacta en lo que estoy haciendo. Y aquí es ahora, bueno, ¿cómo comienzo a ver cómo me está yendo? ¿Sí? ¿Cómo comienzo con esto? Entonces vamos a comenzar a darle tracción. Y aquí ya comenzamos a trabajar con datos y la realidad, ¿no? Entonces yo voy a ir a las personas, anoto su número de contacto, anoto su información, qué es lo que hace, me dijo que no, por qué me dijo que no, y mirar, por ejemplo, en el caso de Camilo, qué tengo que arreglar. Entonces, ¿por qué me dijo que no? Me dijo, no, es que ahorita no lo necesito. Ah, entonces es un tema de que no es el momento. Y ahí vamos a anotar, porque fíjense que el análisis de datos parte de acá. Toda información que yo vaya agregando a ese Excel, a ese libro de contabilidad que yo tengo, así sea un cuaderno de Hello Kitty, no importa. Todo eso donde anotamos nosotros nuestra información, todo donde vamos llevando nosotros ese registro, esa información es valiosa. Entonces,
La otra semana vamos a ver es cómo organizarla, cómo comenzar a documentar esa información, porque uno normalmente va a enfrentarse al caos. Si uno, cuando uno está, por ejemplo, en esas reuniones de negocios donde lo van a uno rotando con las personas, a veces uno se embolata anotando el número de una persona, buscando el Instagram, no sé qué. Eso, entonces lo mismo. Lo mismo cuando uno está en una fiesta y quiere sacar a bailar una vieja, ¿no? A veces uno por la bulla no le escucha el nombre, que no sé qué, entonces nada, o sea, si uno hace la inteligencia, la idea es que ustedes piensen muy bien en qué datos tienen que anotar de ese público al que van a llegar, a esos intentos de venta que van a buscar y van a comenzar a anotarlos. Ah, es fulano, tiene tales condiciones. Ah, es fulana, hace esto. Van anotándolo y van a comenzar a condensar lo que es su base de datos inicial. Y ya la otra semana vemos cómo organizamos eso. ¿Listo? Y ya, y fíjense que qué más. Acá ya estamos viendo un poquito también de la interpretación de los datos. Entonces estamos viendo cómo se grafica un poco. Entonces también estamos viendo un poco la visualización. Entonces fíjense que hay vaivenes o hay movimientos que son normales si nosotros definimos como unos límites, ¿no? Entonces, ¿yo qué límites puedo organizar para esto? Un límite riesgoso para el proyecto que tiene cada uno es quedarse en cero. O sea, si la otra semana se quedan en cero, es un dato que no se pueden permitir porque sería no tener éxito, ¿sí? Si tienen uno, ya es éxito, ¿sí? Entonces, fíjense que el límite sería el uno, yo lo pondré en el uno, y el otro límite ya ustedes lo definen arriba. Ustedes dicen, bueno, pues voy a intentar llegar a 20 personas, a 200 personas, a ver qué pasa. Ustedes ya ponen el límite arriba, pero también definan por ejemplo, ¿cuál puede ser el límite arriba? ¿Será que yo puedo atender a más de 5 personas al tiempo o me embolato? Sí, porque ahí también puede ser. Fíjense que el techo arriba es, oiga, ¿será que necesito ahora un chatbot para que me atienda la gente porque ya me están llegando muchos, me funcionó y me pasé y ahora necesito algo, ya no la doy más? Dime, Ragnar. Ujú, ujú, ujú. Eso, es, súper, súper. Y está alineado, o sea, creo que fíjense que los dos en común tienen como ese punto, ¿no? Que hay que llegar primero. Sería bueno probar varios y fíjense que es donde están los datos. Por ejemplo, algo que yo intentaría es, oye, ¿cuál de estos te parece mejor? Sí, o sea, escoja cuál de estos le llama más la atención por el título, ¿sí?
y le hace la contraportada o le muestro la contraportada y dígame cuál de estos 6 libros le parece más interesante. Entonces ahí uno comienza a evaluar, por ejemplo, eso. Oiga, ¿será que necesito editar mi portada? Necesito sacar una segunda edición con una portada de tal manera porque esta le gusta más al público. Entonces, pero eso hay que anotarlo. O sea, fíjense que si van a hacer una estrategia por el estilo, lo mejor, obviamente con las herramientas que tenemos ahora, lo mejor es un Excel. O sea, o lo más sencillo es un Excel, les puede funcionar. O, por ejemplo, un formulario. Sí, algo muy chévere es que uno monta un formulario, puede ser en Google, puede ser en Microsoft, en cualquier plataforma, un formulario donde se vaya compilando la información, ¿sí? Entonces yo tengo es que pensar antes es qué es lo que voy a llegar allá a preguntarle a las personas, ¿sí? Entonces, pero irlo llenando, ¿sí? El hecho de nosotros llenar y diligenciar la información y comenzar a ordenarla y comenzar a echarle ese cabezazo a, venga, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Entonces, muy bien. Muy bien, eso, muy bien, son estrategias. Muy bien, eso puede funcionar. Lo ideal es que ustedes definan bien cómo van a colectar esa información y que le echen cabeza a qué es lo que tienen que preguntar. O sea, si yo me siento ahí con ese potencial cliente, ¿qué es lo que le tengo que preguntar? Porque fíjense que ya estamos en la primera parte del embudo, que es esa población a la que yo tengo que llegar. Entonces voy a comenzar a preguntarle a la gente a ver qué pasa. Pero la siguiente es, ¿y qué les gusta? O sea, ¿qué están buscando? ¿Será que están buscando esto o están buscando lo otro? Entonces, súper bien, hay que ver cuál es la necesidad o cuál es el problema de ese cliente potencial. Entonces, súper bien, es el siguiente paso también, ¿no? Es entender que yo puedo estar satisfaciendo una necesidad mía, pero no la de un cliente, ¿no? Y ese es el punto. O sea, lo que hay que convertirlo un poco para llegar al negocio es intentar ver nosotros, pues, qué es lo que el cliente busca. Ahora hay equilibrios, ¿no? Porque un negocio no puede ser solamente ventas, sino también tiene que tener un alma y una esencia, ¿no? Entonces, también la personalidad de uno, la personalidad que uno le pone a sus proyectos, ¿no? Pero es eso, pero normalmente uno está buscando es cuál es la necesidad del cliente y a partir de esa necesidad es que uno desarrolla la solución. Entonces, ¿qué pasa? Ya después yo puedo mirar cuál es el portafolio de servicios que va a ofrecer, por ejemplo, para Camino. Yo me doy cuenta que cuando hablo con esta gente, la gente lo que quiere es chatbots. O sea, quieres inteligencia artificial en los chatbots para no tener que pagar agentes de servicio al cliente. Me voy a concentrar en eso, ¿sí? Pero ahí está, hay que encontrar el problema del negocio, pero muy bien. O sea, creo que es central que entre toda la información que vayan pensando que tienen que colectar, van pensando esos problemas, porque eso es lo que les ayuda a ustedes a definir la brújula con los datos de para dónde es que hay que ir. ¿Listo? Pero bien, 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 muy bien. Listo, eso sería, ya pasaron el filtro de los 3 puntos ambas. Em, y ya aquí, la idea o lo que yo les recomiendo, tomen un Excel, comiencen a ordenar sus datos, comiencen a pensar cómo. La idea de las siguientes sesiones que lleguemos a ver qué han hecho, o sea, cómo han ido colectando esa información. Y vamos a ver cómo la tenemos que organizar ya pensando en términos de cómo vamos a ordenarla y estructurarla para poder trabajar con ella. Así que es lo primero que hay que hacer. Pero bien, ¿hasta ahí tienen dudas, preguntas? No, no, todo súper claro. Listo. Muy bien, mis chicos. Entonces, eso les dejo. Les dejo por acá esto que es ya el cierre. Entonces, hoy elegiste el número que importa y aprendiste a leerlo. Es señal o casualidad. Entonces, fíjense que acá no solamente vimos si cuál es el que hay que seguir, porque yo puedo seguir cualquier cosa, pero sabemos cuál se puede seguir y nos va a indicar realmente el éxito. Y por otro lado, pues ya la otra semana lo que vamos a ver es cómo ordenamos ese caos, porque nos vamos a encontrar con harto caos. Van a ver. ¿Listo? Sí, listo. Perfecto. Ya eso sería por el día de hoy. Terminamos unos 15, 14 minuticos antes. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran revisar? No, no, tampoco, tampoco debo.
Debo ponerme al día con... Ah, bueno, pregunta. La segunda sesión no está grabada, ¿cierto? No, 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 no. al fin Está. tuvimos una dificultad Ok. y no, pero podemos hacer lo siguiente. Entonces déjame y te vuelvo a compartir por acá un momento. Entonces voy a compartirte este tablero de Miro y mira que acá hay lo siguiente. Entonces resulta que yo, pues normalmente cuando hago los tableros en Miro, pues yo pienso como en varios grupos o de pronto en que vamos a necesitar para varias personas la misma información. Aquí donde dice taller 2, puedes usar el del grupo 2. Entonces, ¿cuál es el ejercicio, por ejemplo, que hicimos la semana pasada? Revisamos el aspecto político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Es simplemente un sistema de semáforos, ver nosotros, por ejemplo, en lo político, si hay algo que afecta a mi negocio. Entonces, por ejemplo, algo que nos preguntábamos la semana pasada es, por ejemplo, el cambio de elecciones o la reforma laboral me afectan, o sea, afectan a mi negocio negativamente o al contrario, puede ser algo positivo. Si tú ves que es positivo, verde, le pones el verdecito y abajo, acá en la casillita, tú puedes escribir si le haces doble clic y escribes el por qué, ¿sí? Para que, para que tengas ahí como la revisión. E intenta mirar lo mismo con cada aspecto. Aspecto político, aspecto económico, social, tecnológico. ¿Y cuál es la idea? Ahí te vas a dar cuenta muy visualmente de cómo está tu semáforo en general del entorno. Sí, vas a ver, esto está rojo, esto está peligroso. O no tanto peligroso, sino esto va a ser más difícil, va a costarme un poco más de trabajo. Exacto. Y es eso, es un poco más difícil. Tengo que meterle más esfuerzo, tengo que dedicarme un poco más. Si está más bien verde, uno dice, "Ah, este es un nicho súper fácil de explotar. ¿Listo? ¿Qué es lo otro? Ay, voy a volver a dejar el puntico acá, qué pena, para que lo puedas usar. Y cualquier cosita aquí tú las puedes copiar. O sea, tú le puedes dar como control C, control V a cualquier ítem y lo puedes duplicar. No hay problema, igual el tablero es libre, lo puedes usar como quieras. Si quieres usar otros cuadraditos, triangulitos, no hay problema, lo que quieras usar. Después de eso viene aquí como una suerte de mapeo. Entonces, ¿qué es este mapeo? Espérate, a ver. Por ejemplo, este es el de Ragnar. Fíjate que vimos cuáles son las presiones. Entonces, de 1 a 5, 1 es donde hay menos presión, 5 es donde hay más presión. Entonces, ¿qué miramos? ¿Cuál es la competencia que hay con los rivales directos si me ejercen presión a mi negocio? Si los nuevos entrantes, cómo me generan a mí también dificultades, o sea, si es fácil entrar al negocio y todo el mundo está entrando, o si es difícil entrar al negocio y por ende también va a ser difícil para mí entrar un poco. Si hay sustitutos, entonces si hay alguien que ofrezca, no sé, el mismo servicio que yo, o por ejemplo, alguien que tenga un cargo diferente, pero ofrezca los mismos servicios que yo. Eso también hay que mirarlo. Entonces, investigar un poco quiénes ofrecen esos servicios que tú quieres y mirar si hay sustitutos. Si hay muchos, mm, es de alta prioridad, sí, se pone más aguda la cosa. El poder del cliente, entonces lo que hablábamos, como qué tanta capacidad tiene el cliente. Entonces, por ejemplo, si un cliente tiene muchos proveedores, pues si hay alguien que no le gusta a uno, se mueve al otro. Dice, ah, pues a mí no me gustó esta marca, no me cumplió, no me gustó, muy feo, me voy para este. Y es facilito porque incluso puede conseguir precios más baratos, hay harta competencia, entonces va a encontrar diferenciales, ¿no? O al contrario, el cliente no puede elegir, si yo le vendo esto, se casó conmigo y quedó encadenado, papá. Acá usted está solo conmigo el resto de su vida. Si es así, re bien, ahí no hay mucho riesgo. Y por último, el poder del proveedor. Entonces aquí está, ¿quién te puede dar a ti? Entonces, pensando como en una oficina, pues el que me vende el papel, las grapadoras, los computadores, el que me vende todo para las oficinas. ¿Sí? En este caso, ¿quién me da a mí los suministros? Entonces, tengo que pagar licencias. eh, ¿Son varias plataformas las que ofrecen la misma licencia o solamente una? Es un monopolio. Si es solo Microsoft. Ah, bueno, si es solo con Microsoft, pues tocó solo con Microsoft y nada, me tocó. Ah, no, que puedo escoger varios. Listo, entonces tengo varios potenciales. Entonces, dependiendo de eso, evalúas qué tan alto o qué tan baja está la presión. ¿Listo? Y por último, ya está como la síntesis, que es literalmente, pues, como ya analizando eso, tú dices, oiga, esto me favorece y esto no me favorece, sí, del mercado. Y la idea es que al final de eso tú digas y evalúes como, venga, ¿será que este negocio, si es bueno o no es bueno? O estoy, más bien estoy dispuesto a dedicarle tiempo a este negocio o no. Ahí tú decides, pero fíjate que es investigando, es con una metodología, es intentando llegar allá. ¿Listo? Ah, ok, listo, terminado.
Listo. ¿Listo, Cami? ¿Todo claro? Listo, listo, perfecto. Sí, entonces me haces el favor de compartirlo entonces. Listo. Sí, ya te voy a dejar. Ah, ¿sabes por dónde te lo voy a compartir? Por el grupo de WhatsApp. Te dejo ahí el link del Miro. ¿Listo? Perfecto, perfecto, excelente. Listo. Eso. Nos compartes el link, por fin. Listo, listo. Bueno, chicos, les agradezco mucho la participación el día de hoy. Espero les haya servido. Listo, Listo, muchas gracias. Nos vemos el otro sábado. listo. Muchas gracias. Nos vemos pues. Hasta luego. Chaito. Vale, chaito, pa. Dale pues, gracias.